Son las 16 horas con 16 minutos. Hay algunos temas tributarios que es preciso que la ciudadanía los conozca, que los tenga presente, que tenga información en definitiva sobre cómo actuar, cómo responder a las exigencias que establece el Estado. Hay un asunto sensible o que requiere mayor precisión, que es la deducción de gastos personales. Y por cierto también la facturación electrónica que ha entrado en plena vigencia en el país en su conjunto. Hoy está con nosotros Marco Núñez Morán. Él es experto, es un conocedor del tema tributario y de hecho es cofundador de Cupuna. Esta es una empresa, es una organización que asesora y ayuda en temas tributarios. Marco, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Empecemos por la facturación electrónica. ¿Quiénes están obligados y cómo se debe actuar frente a esta disposición? Buenas tardes, le escuchamos. Buenas tardes, Andrés, buenas tardes a toda la radioaudiencia de Platinum. Es un gusto estar aquí y sobre todo poder compartir esos temas de actualidad tributaria y que son obligatorios para todos los contribuyentes del país. Entonces comencemos con esa pregunta de quiénes están obligados a facturar electrónicamente, y son básicamente dos grupos. El primero es las personas que están dentro del régimen RIMPE emprendedores o que tengan también el régimen general en su RUC. Y el segundo son las personas que, a pesar de que tengan un RIMPE, así sea negocio popular, tengan en sus actividades económicas algunas que son excluyentes. Las más generales, las más conocidas son prestaciones de servicios profesionales, alquiler de bienes inmuebles, servicios de transporte, servicios agropecuarios y de construcción. Ya, de modo que ya esto que ocurrió en el pasado, de ir a una tienda, de ir a un almacén, a un lugar, y que le emitan una factura física, un papelito, eso ya poco a poco va desapareciendo. Sí, queda en el pasado. A partir del 30 de noviembre del 2022, las únicas personas que van a emitir ya no facturas ni siquiera, sino notas de venta físicas, serán los negocios populares, que son estos emprendimientos que tienen ingresos anuales brutos de entre 0 a 20 mil dólares. Entonces estamos hablando de la tienda del barrio, estamos hablando de algún tipo de papelería, estamos hablando de negocios muy pequeños que tendrán un régimen simplificado. Pero de ahí el resto, estamos comprometidos en tener nuestra firma electrónica, encontrar un facturador, ya sea el gratuito que nos ofrece el SRI o cualquiera de las empresas privadas que están afuera, y emitir estas facturas electrónicas directamente al correo electrónico de nuestro cliente. Ya ni siquiera tenemos la obligación de entregar el RIDE, que era este documento físico impreso que se exigía, porque estamos yendo hacia un método de ahorro tanto de tintas de impresión, de papel, de cuidar al medio ambiente, y en verdad no tiene sentido pasar un régimen de facturación electrónica si seguimos imprimiendo las facturas y le seguimos entregando a nuestros clientes. Entonces va a haber una revolución. Como comentaba antes de esto, nosotros en Cupuna tenemos un aplicativo móvil para hacer esta facturación electrónica en 3 pasos, y se lo hace desde el celular y le llega el correo electrónico a nuestro cliente y se acabó la transacción. Y así debe ser simple, debe ser ágil y sobre todo segura. Por eso es que las firmas electrónicas son obligatorias en este proceso, porque estos son los certificados digitales que le permiten a estas transacciones tener una validez real. Ahora, dígame una cosa, el manipular y el llenar esta factura, el de cumplir ya desde la perspectiva del usuario, es también relativamente fácil. O sea, yo entiendo, quienes emiten o quienes están en capacidad de hacer la factura electrónica, bueno, son empresas, son gentes que están ya acostumbradas. Pero no sé, alguien que tiene un salón de belleza o quizás un restaurante, en fin, ¿qué ocurre? Correcto. ¿Qué ocurre? Correcto. Entonces, para la generación, no sé, tal vez desde los millennials para adelante, que son nativos digitales, pues no van a tener mayor inconveniente. Sí, exactamente. Ellos verán un video en el YouTube y estarán del otro lado. Claro. Pero de los boomers para atrás, Nosotros sí, va a ser un poco ya. más complejo. Y es por eso que nosotros veíamos esta preocupación, porque la mayoría de sistemas contables o sistemas de facturación son de escritorio. Uno necesita un computador para ingresar y son varios pasos, que primero tengo que configurar mi RUC, luego configurar mis puntos de establecimiento, mi punto de emisión. Entonces son muchas cosas que
una persona normal y corriente no lo va a lograr. Alguien que no está familiarizado. Correcto. Claro. Entonces, si yo tengo un contador al lado todo el día, pues no hay problema, le voy a asignar este tipo de tareas a esa persona. Pero como bien se indica, si yo tengo un salón de belleza, si yo soy un médico y presto este tipo de honorarios profesionales, tengo que facturar. Si yo soy transportista, tengo que facturar electrónicamente. Porque es una de las actividades económicas excluyentes. Lo más grave que nosotros vimos, por ejemplo, en el sector de la construcción, los obreros que trabajan bajo prestaciones de servicios deben emitir este tipo de facturas electrónicas, pero claro, hay una brecha en su nivel de educación que ya no solamente es generacional, sino les limita a emitir una factura electrónica. Por eso es que decidimos diseñar este aplicativo móvil con la gente que desarrolla los aplicativos móviles en Latinoamérica para Disney. Entonces hicimos como para que un niño de 3 años pueda emitir una factura. Facilito. Eso realmente sencillo. O sea, como digo, una vez que ya está configurado el perfil, en 3 pasos se emite la factura. En el camino más largo son 5 pasos. Ya. Entonces es eso lo que nosotros vimos que había preocupación. Por ejemplo, las personas que son mayores de 65 años regularmente tienen arriendos de bienes inmuebles. Y ellos tienen que entregar una factura a sus inquilinos electrónicamente. Entonces, explicarle a una persona de 65 años, de 70 años, de 80 años, cómo emitir este proceso y que no tenga que depender de un tercero, era muy difícil con los procesos anteriores. Entonces, yo les invito de que vean la página web de cupuna.io o nuestras redes sociales y ya está para que se descarguen. Es completamente gratuito, lo pueden descargar, probar, emitir 100,000 facturas si quieren, es ilimitado, porque esa es nuestra misión, o sea, tratar de ayudar al emprendedor, ¿Y en qué se benefician ustedes? Luego tendrá, después de un periodo de 30 días gratis, un fee mensual de 7,99, donde le permite nuevamente emitir todas las facturas de manera ilimitada, pero adicionalmente le ayudamos con las declaraciones de sus impuestos. Entonces, en este valor no solamente tiene ya el fee de las facturas electrónicas, sino la declaración mensual o semestral de IVA y el impuesto a la renta anualizado. Entonces, es lo que tratamos de llegar a todas estas personas, bueno, en realidad en general, pero nuestra preocupación principales para las personas que tal vez tengan esta brecha de que ahorita no saben qué hacer. Limitación, que no están familiarizados, como decíamos, y que ustedes los pueden ayudar. Ya. Ahora vamos con el siguiente tema de esta entrevista, que es lo que tiene que ver con la deducción de gastos. ¿Cuál es el concepto de eso, por favor, Marco? Es el concepto de los gastos personales era algo que se venía llevando desde hace muchos años atrás, en el sentido de que en mi declaración de impuesto a la renta yo podía deducir gastos de educación, salud, vestimenta, vivienda, hasta turismo nacional y también alimentación. Esto, el esquema de cómo yo descuento estos gastos en mi declaración de impuesto a la renta se reformó. Para el año 2022, que se declara ahora en el 2023, en el mes de marzo, ya no voy a tomarme hasta los $14,000 que tenía. Esta estructura, este esquema anterior de que teníamos límites individuales, desaparece completamente. Y ahora este nuevo esquema se calcula de otra forma. Antes los gastos personales afectaban a la base imponible de impuesto a la renta, y ahora este nuevo esquema, o rebaja como la llaman ahora, ya no afecta a la base imponible, sino directamente al impuesto causado o al impuesto a pagar. Entonces, el método de cálculo es distinto, no quiero decir que es más difícil, sino que nos hemos acostumbrado mucho a lo que era anteriormente y vamos a encontrar ciertas dificultades, por lo menos en este año 1 de aplicación. Entonces, ¿cómo funciona este nuevo esquema? En primer lugar, tenemos que encontrar cuál es el monto de mis ingresos brutos anuales. Aquí yo voy a incluir todos mis ingresos, así sean ingresos exentos. Entonces me voy a explicar un poco más en el sentido de que hay dos tipos de contribuyentes. Los emprendedores, que somos los que tenemos un RUC y cobramos a través de una factura, y las personas que están en relación de dependencia, que no tienen un RUC, pero cobran su sueldo a través de un rol de pago. Su salario, seguramente, ya. Exactamente. Entonces, para calcular la base del ingreso bruto, serán sus sueldos y salarios, sobresueldos, participación y utilidades, que son sus ingresos grabados, y adicionalmente los ingresos exentos, que serán sus décimos, tercero y cuarto, más los fondos de reserva. Yo sumo esto y encontraré mi primera base de cálculo, por así llamarlo. Entonces, ese es el primer paso. Perdón, pero eso es cuando uno tiene una relación de dependencia
y más o menos está ordenado porque sabe uno los ingresos, su sueldo y tal. Pero, ¿qué ocurre con nosotros? ¿Esa información la tiene el SRI o cómo? La tiene el SRI, por supuesto, sobre todo en los emprendedores. Esta transición a la facturación electrónica le ayuda un montón al SRI a tener un control justamente de cuánto está vendiendo cada uno de los negocios, cada uno de los emprendimientos. En cambio, los roles de pago se controlan a través del IES. Cada vez que uno reporta cuánto se aportó, tanto patronalmente como personalmente, igual el SRI va a tener ese dato. Entonces, ¿qué hacemos con este dato del ingreso bruto? Ahora nos dice el reglamento que voy a calcular 2.13 veces la fracción básica exenta. Esto significa de que cada año sale una tabla de impuesto a la renta y voy a ver cuál es la que corresponde. El límite mínimo, que para el año 2022 es más o menos $11,000, un poquito más de 11,000. Si lo multiplicamos por 2.13, este valor nos va a salir un poco más de $24,000, ¿ya? Estos son los dos primeros datos. Entonces, el primero son cuántos son mis ingresos brutos y el otro es cuánto es 2.3 veces la fracción básica exenta. Y por tercero, tengo que ver si mis ingresos brutos son mayores o inferiores a estos $24,000 para aplicar dos esquemas distintos. Si es inferior a $24,000, es decir, si mis ingresos mensuales son inferiores a $2,000, yo tendré el derecho a tomarme hasta el 20% de 7 canastas básicas familiares. Entonces aquí viene otro concepto que no era familiarizado. Estas canastas básicas familiares son un dato que el INEC arroja todos los años y tomamos el que nos dio en el mes de diciembre del 2022. Este dato es más o menos 400 y pico de dólares. Si aplicamos el 20%, bueno, primero, si lo multiplicamos por 7 y le sacamos el 20%, esto sale más o menos $1,000. Pero no es tan fácil, ¿ah? No, es un trabalenguas. Sí, un trabalenguas, exactamente. Ya. Entonces, si yo gano menos de $2,000 al año, yo podré tomar un descuento máximo de $1,000 a mi impuesto a la renta. Así ya lo vamos resumiendo. Pero si yo tengo más de $2,000 de ingresos mensuales, es decir, más de $24,000 de ingresos anuales, ya no podré tomarme el 20% de este valor, sino únicamente el 10%, que es la mitad, es decir, $500 al impuesto causado. Entonces, si yo tengo que pagar, no sé, $3,000 de impuesto a la renta, porque mis ingresos son superiores a $2,000, yo descontaré $500 y pagaré $2,500. Ese es el beneficio que uno puede tener. Esa es la deducción, rebaja que llaman ahora. Ahora se llama una rebaja. ¿Y tiene un techo algún? Ese es justamente el techo. Para las personas que ganan menos de $2,000, su techo es $1,000 y pico de dólares. $1,002 con 63 centavos. Y si yo soy una persona que supera los $2,000 de ingresos anuales, mi techo son, en cambio, la mitad. 500 y pico de dólares. Todo esto lo vamos a subir, por supuesto, a las redes sociales de tanto de Tributar Soluciones como... Dígame una cosa, la deducción que se llamaba antes, ahora usted bien lo aclara que es rebaja, se hace sobre la base de los consumos que yo he hecho en estos rubros que usted ha mencionado. Claro. Para lo cual tengo que tener comprobantes o eso ya está también en el sistema. La mayoría ya están en el sistema porque... esta revolución de ir cambiando a facturación electrónica ha sido más o menos en un periodo de 5 años. Como vemos, los grandes contribuyentes como los supermercados, por ejemplo, las grandes farmacias, ya nos vienen entregando facturas electrónicas hace mucho tiempo. Y los colegios, o sea, exactamente, ya están. Correcto. Claro. Entonces, este tipo de información ya está en el SRI. Lo que sí tenemos que hacer en el mes de febrero es resumirla en una obligación tributaria que se llama el anexo de gastos personales, donde yo le digo al SRI, gaste tanto en educación, tanto en vestimenta, tanto eso en... tengo que llenar yo. Eso sí tiene que hacer cada uno de los contribuyentes. Y ahora que decía lo de los supermercados, cuando uno hace compras en los supermercados, sí, efectivamente compra probablemente el 80% de alimentos, pero también puede comprar, no sé, una jarra, una olla, lo que sea, porque venden también. Eso le resta el propio SRI. Claro. Ya. Entonces, bueno. Porque uno tiene, usted ha visto las tiras de los supermercados. Entonces, ir viendo esto a qué corresponde es muy difícil. Pero esa es la obligación de cada uno. Así debería ser. Hay algunos supermercados que al final de la factura, o cuando revisamos la factura electrónica, nos dice, gasto deducible por alimentación, me voy a inventar $200.
y la factura es de $250, porque tal vez esos $50 fueron detergentes, por ejemplo. Claro. Puede ser, bueno, son cosas muy difíciles. Utensilios de cocina o... Claro. Pero bueno, por ejemplo, y si compramos ahí mismo ropa, en la misma factura se dirá eso está separado. Compramos algo de multivitamínicos, gasto deducible de salud. Entonces, eso es la responsabilidad. Regularmente ya nos dan la mano los grandes contribuyentes. Sí, porque si a mí me toca recibir eso, si de hecho cuando uno ha comprado y luego va a la casa, ya no se acuerda que era este valor. Ya. Correcto, es muy difícil. Ya. Y es por eso que también recomendamos a las personas que se asesoren justamente con personas como nosotros, y nosotros cumplimos por ellos pues la declaración de IVA, la declaración de impuesto a la renta y elaboración del anexo de gastos personales, porque organizar todas estas facturas no es de un mes, es de todo un año. De un año, pues claro, hace más complicado. Hay personas que tienen gusto por esto y otras personas que no, y obviamente... Lo ideal es que el mismo SRI vaya acumulando, digamos, esa información, vaya registrando esa información. Sí. De modo que el momento en que haya que hacer ya resulte más fácil. Sí, es más sencillo en las personas en relación de dependencia, pero cuando una persona tiene un emprendimiento, no se puede saber muy bien que la compra fue un gasto operativo para el mismo giro del negocio o fue un gasto personal para su vida propia. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un restaurante y compro víveres, yo no sé cuánto de esos víveres en realidad los utilicé para convertirlos en platos para mis comensales o para consumo propio en mi familia. Claro. Entonces, es por eso que la facturación electrónica va a ayudar mucho en esto. O sea, nos va a permitir a través de justamente, no sé, aplicativos, sistemas, donde nosotros podamos ya recibir la información resumida y nosotros coloquemos un visto en gasto personal o gasto operativo. Saber eso. Marco, y con esto vamos a terminar. Lo que tiene que ver con el impuesto a la renta, también hay novedades para este año, ¿verdad? Sí. O sea, entran en vigencia este año, pero se declaran en el próximo, ¿no? Sí, bueno, hay que ver cómo todo esto va a ir evolucionando. Pero yo creo que se ha hecho una transmisión de información más allá de lo que debería ser. Porque lo único que cambió fue que la base imponible de impuesto a la renta 2023 cambió comparadamente a la de 2022 y en efecto creció, lo que hace que algunas personas, en este caso, si no me equivoco, el cálculo de Francisco Briones, que es el director del SRI, son 24,000 personas que van a pagar menos impuesto a la renta, o no van a pagar nada de impuesto a la renta. Pero esto es natural. Si nosotros nos damos cuenta, todos los años la tabla de impuesto a la renta va creciendo. Comenzamos, yo me acuerdo, en el 2007 que hablo. Eso es natural porque se van incorporando otros agentes productivos. Exactamente, es a través del INEC. Ellos van considerando inflación, van considerando justamente las canastas básicas familiares. Todo esto es lo que hace que la tabla de impuesto a la renta vaya incrementándose año tras año, lo cual también es justo, ¿no? Porque permite a algunas personas que tienen mayor número de ingresos pagar más impuestos y los que tienen menor número de ingresos pagar menos, que es lo que hacen los impuestos, de distribuir la riqueza. Entonces, está correcto. La cosa es que ha sido una bomba este año, pero en realidad es lo que sucede todos los años. Van incrementando los agentes tributarios, sí, o como se llame. Tengo una pregunta de un oyente, el señor Adolfo, que escribe aquí en nuestro sistema de WhatsApp. Dice: buenas tardes, pregunta, ¿los carpinteros, cerrajeros, pintores, etcétera, deben facturar electrónicamente? Gracias, dice la. Perfecto, entonces esta respuesta se va a dar según cómo él tenga su RUC. Si en su RUC él saca el certificado y dice contribuyente RIMPE negocio popular, no tiene que facturar electrónicamente y emitirá su nota de venta física como siempre, acudiendo a una imprenta autorizada, solicitando el boletín y entregándoles a sus clientes sin desglosar el IVA. Pero si su certificado de RUC dice contribuyente RIMPE emprendedor o régimen general, sí deberá facturar electrónicamente. Ahí sí, factura electrónica. La devolución del IVA, Marco, ¿cómo funciona aquello? La devolución del IVA es múltiple. Hay muchísimas formas de encontrar el IVA. Las más famosas son la de adultos mayores y la de personas con discapacidad. Las personas que tienen más de 65 años tienen el derecho de que se les devuelva el IVA que han pagado en sus productos de primera necesidad. De alimento y de estas cosas. Correcto.
se amplía en realidad un poco más que los gastos personales. Por ejemplo, pueden devolverle los gastos de movilización, es decir, la gasolina que gasta en su vehículo, los gastos de mantenimiento, la mano de obra, los repuestos de su vehículo, algo que no se ve en otros momentos. También la comunicación es un rubro que ellos pueden solicitar la devolución. Telefonía celular, internet, todo esto que les mantiene conectados, arte y cultura, vestimenta, y todas las cosas que están por alrededor. Es muy bueno, tiene un límite que igualmente va incrementándose con los años. Actualmente es $89 mensuales. Entonces lo que regularmente las personas de la tercera edad hacen es solicitar 3 meses, 6 meses o un año conjuntamente. Para coger acumuladito. Correcto. Y lo otro también sucede con las personas con discapacidad, que tienen el mismo derecho, pero van según un rango de su porcentaje de discapacidad, siendo 30 como el mínimo y 100 como el máximo. Y ya está al día el SRI porque había un retraso, ¿no? Siempre están un poquito atrás, para ser sincero. El trámite dura un máximo de 180 días hábiles. Según el propio SRI, tratan de responder hasta un máximo de 90 días hábiles porque son grupos prioritarios, pero en realidad sí han habido atrasos. Sí se atrasan, ¿no? Sí. Perfecto, señor, qué interesante. Quizás podamos volver a reunirnos en unos días para continuar ayudando y podemos dar también la posibilidad que nuestros amigos nos llamen. Tengo un mensaje, déjeme ver. Aquí dice, buenas tardes, le saluda José Luis Larrea de Guayaquil. ¿Es cierto que si este año la Asamblea vuelve a derogar la ley tributaria de Lazo, ya se derogaría sin necesidad del visto bueno del presidente? Eso está en otro andamiaje. No conozco, sí, eso está en otro. Pero sí, está tambaleando. Claro, esperando a ver qué se decide finalmente. Muchísimas gracias a Marco Núñez Morán, experto tributario, cofundador de Cupuna. Gracias por la explicación formulada sobre la deducción de gastos, la facturación electrónica, la devolución del IVA e impuesto a la renta. Son las 16 horas con 38 minutos.